la vamos a ver hecha realidad, hermano Carlos y su familia. Bueno, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya leímos el proverbio número 7, así que no lo vamos a leer nuevamente porque vamos a aplicar el proverbio número 7 a nuestra vida. Pero para avanzar con el tiempo no lo vamos a leer nuevamente, sino que vamos a ir avanzando para poder ir tomando las enseñanzas para la vida de cada uno de nosotros. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Dos virus de los que también nos tenemos que cuidar. Dos virus de los que también nos tenemos que cuidar. Proverbios capítulo 7, versículos del 7 al 18. Ya lo leímos todo el proverbio, así que hermanos, no lo vamos a leer nuevamente, sino que vamos a ir avanzando para aplicar el proverbio a nuestra vida y que el Señor añada bendición a su palabra, que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros y llene nuestros corazones con su palabra. Queridos hermanos, el día de hoy pues quiero que meditemos un poco en el tema del proverbio número 7, que nos habla sobre las artimañas de la ramera. Este día, hermanos, quiero hablarle de dos virus de los cuales también usted y yo, en toda edad de nuestra vida, nos tenemos que cuidar. Hoy en día todos nosotros nos estamos cuidando de un virus que se llama coronavirus, COVID-19. Nos estamos cuidando mucho, nos estamos cuidando muy bien. Porque este virus, hermanos, si entra a nuestra vida, nos contamina, nos enferma y también puede ser mortal. Por eso es que nos estamos cuidando con la mascarilla, lavándonos las manos y con todas las medidas sanitarias que estamos tomando para evitar contagiarnos de este virus tan peligroso como es el coronavirus. Pero esta mañana yo le quiero hablar, hermanos, y le vamos a llamar virus porque son dos cosas que nos contaminan, que nos enferman el alma y el corazón y que también pueden ser mortales. ¿Y de qué vamos a estar hablando, hermanos? ¿A qué le vamos a llamar virus? ¿De cuál virus estamos hablando? Estamos hablando del virus o el pecado de la fornicación y del adulterio. Queridos hermanos, verdaderamente que Satanás es astuto. Utiliza artimañas para hacernos caer. Si algo el enemigo utiliza para destruir matrimonios, para destruir familias, para destruir ministerios y para destruir la vida de muchos cristianos y de millones de personas en el mundo, es el adulterio y la fornicación. Es decir, una vida sexual pecaminosa, una vida y actividades sexuales fuera del parámetro del Señor. Muchas veces nosotros pensamos que la sexualidad es algo prohibido, es algo pecaminoso, pero tenemos que tener bien claro algo, hermanos. La sexualidad es algo que ha sido creada por el Señor. La sexualidad fue algo que Dios dejó como una bendición para el hombre, para la mujer, y no es algo que esté prohibido, y eso lo tenemos que entender. Es algo que está delimitado. ¿Y cuál es la delimitación que Dios dejó? La sexualidad. Dentro de las prácticas sexuales, hermanos, las relaciones sexuales están delimitadas dentro del ámbito matrimonial. No es algo que esté prohibido, sucio, que es algo que es malo. No, es una bendición que Dios dejó para la humanidad, pero está delimitado. ¿Y cuál es la delimitación? La actividad, las prácticas sexuales, la vida sexual dentro del matrimonio. Lo demás se llama adulterio, es decir, las relaciones sexuales de una persona casada con una persona ajena a su matrimonio, y la fornicación, que son las relaciones sexuales entre personas que no están casadas, que todavía no están bajo el vínculo matrimonial. Pero son dos virus, dos pecados, hermanos. Le llamamos virus porque al igual que el coronavirus nos enferman el alma, nos contagian y nos podemos contagiar fácilmente, hermanos. Son virus. Les llamamos virus porque nos enferman la mente y el corazón. Y la palabra de Dios declara, hermanos, una verdad espiritual que todos tenemos que saber. La paga del pecado es muerte. De alguna manera, ese pecado traerá muerte a nuestra vida. Puede matar el amor en el matrimonio. Puede matar, queridos hermanos, posiblemente un futuro que el Señor tenía para alguien al tomar decisiones malas y enredarse en una relación de adulterio o de fornicación. Mata nuestra espiritualidad porque también nos puede alejar de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 7 nos da buenos consejos para podernos cuidar, para poder evitar esos dos virus destructivos que son el adulterio y la fornicación. Nos habla este capítulo sobre las artimañas del diablo.
Pero tenemos que entender primeramente lo que significa la palabra artimaña. La palabra artimaña, oiga bien, según el diccionario dice que una artimaña es una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Oiga bien, es una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Hermanos queridos, eso nos declara que Satanás, para hacernos caer, es hábil, es astuto. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta y sigue siéndolo. Satanás es astuto, es hábil para hacernos caer, para disimular, para presentarse como algo inofensivo, como algo que no nos va a destruir, para presentar el pecado como algo muy atractivo. Dice que es malintencionado y es disimulado y malintencionado. Satanás, queridos hermanos, con el adulterio y con la fornicación, no tiene ninguna buena intención para tu vida. No tiene ninguna buena intención para tu matrimonio ni para tu familia. Satanás, a través de el adulterio y la fornicación, lo único que quiere es cumplir, como siempre le hemos dicho, sus 3 propósitos diabólicos. ¿Y cuáles son esos 3 propósitos diabólicos? Hurtar, matar y destruir. Pero vamos a ver en esta mañana, hermano, cómo se manifiestan esas artimañas del enemigo, cómo se manifiestan esas artimañas del diablo, para que las podamos reconocer y las podamos evitar, para que tengamos cuidado, hermanos, para que así como nos cuidamos mucho de no contagiarnos de COVID, así como nos cuidamos mucho día tras día para evitar contagiarnos del coronavirus, así también hagamos el esfuerzo, hermanos, con ayuda de Dios, de no caer, de no enredarnos en ese pecado de fornicación y de adulterio. ¿Cómo se manifiestan esas artimañas del enemigo que son disimuladas, que son malintencionadas, que son hábiles para hacernos caer en la tentación del adulterio o de la fornicación? Primeramente, hermanos, tenemos que entender una cosa y lo tenemos que tener bien clara en nuestra vida. La oportunidad pecaminosa, oiga bien, la oportunidad pecaminosa va a salir a nuestro encuentro. No necesitamos salir a buscarla. Eso es lo tremendo, hermanos, de la tentación. Eso es lo tremendo del pecado. El pecado no espera que tú lo busques. Satanás no va a esperar. Satanás no espera que nosotros andemos buscando el pecado. No. Él hará que el pecado, la oportunidad pecaminosa, salga a nuestro encuentro. Dice la palabra en el versículo 7 al 10 de Proverbios capítulo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, oiga bien, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ese muchacho, dice la palabra, que iba camino a la casa de ella. Posiblemente esa persona que le llaman ella sea su esposa, sea su comprometida. Pero hermano, no iba buscando la tentación. Ese muchacho no iba buscando el adulterio, no iba pensando en encontrarse con una oportunidad pecaminosa, pero la oportunidad, la tentación le salió al encuentro. Queridos hermanos, es ahí donde nuestro temor a Dios y nuestra fortaleza espiritual, el estar fortalecidos espiritualmente, porque la palabra de Dios declara, y muchas veces lo tomamos como excusa, que la carne es débil. Sí, la carne es débil, esa es una realidad. La carne de todos nosotros es débil. Somos habituados al mal, al pecado, pero en Cristo nos fortalecemos. Con su palabra nos fortalecemos. En ese momento, cuando la tentación, hermano, cuando la oportunidad pecaminosa sale a nuestro encuentro, es cuando se pone a prueba nuestro temor de Dios y nuestra fortaleza espiritual. Hermanos queridos, tenemos nosotros que estar preparados. Por eso es que el Señor, cuando les enseñó a sus discípulos la oración modelo, que es el Padre Nuestro, le incluyó algo muy precioso, y es la oración preventiva por la tentación. Oración preventiva por la tentación. Como oró el Señor: y líbranos de la tentación, o no nos metas en tentación. Queridos hermanos, tenemos que saber que el pecado, la tentación, esos virus del adulterio y la fornicación no van a esperar, no están quietecitos por ahí esperando que yo los busque, que yo piense en ellos. No, te saldrán al encuentro.
un mensaje que llega a tu teléfono, una oportunidad con alguien que posiblemente pues tú te das cuenta de sus insinuaciones, una invitación. Posiblemente, hermanos, tú no lo andabas buscando, pero te llegó ese mensaje, te llegó esa insinuación, te llegó esa oportunidad, te llegó ese enlace para ver una página pornográfica. Queridos hermanos, usted sabe que hoy la pornografía está a un clic en un teléfono y llega la notificación y sí, caen ahí la oportunidad. Queridos hermanos, es en ese momento, como dice la palabra, le salió al encuentro. Ese muchacho iba caminando, ese muchacho iba en su camino, ese joven iba hacia la casa de ella. Hermanos queridos, tenemos que entender que todos los días no nos podemos descuidar de nuestro fortalecimiento espiritual. Por eso es que siempre decimos, hermanos, leamos la Biblia todos los días, oremos todos los días. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa mantenerse tiene que estar con los ojos bien abiertos para darse cuenta de esas artimañas del enemigo, que lo único que quiere es hacernos caer. Tenemos que entender que la oportunidad pecaminosa, la tentación para contagiarnos de ese virus del adulterio y de la fornicación, de caer, de enredarnos en el adulterio y en la fornicación, no es necesario andar buscándola. Saldrá a nuestro encuentro. Y es por eso que tenemos que tener dos cosas muy importantes que ya le mencioné. Temor de Dios, que aunque posiblemente nadie nos esté viendo, y aunque posiblemente nadie no vaya a saber. Recordemos, hermanos, que hemos dicho otras veces, ¿qué es el temor de Dios? Temor de Dios es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Tener temor de Dios es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Posiblemente, hermano, esa oportunidad pecaminosa le va a llegar, así como ese joven dice, en las tinieblas y en la oscuridad de la noche. Recuerde que en el tiempo bíblico no es como ahora que hay lámparas donde caminamos, que en cada esquina hay un poste con una lámpara LED que ilumina muy bien la calle. En ese tiempo no, hermanos. El que caminaba en la oscuridad y la tiniebla de la noche, nadie lo veía. Las calles no estaban iluminadas. Y nadie podía ver lo que ese joven posiblemente iba a decidir hacer. Así nosotros tenemos que tener bien claro, hermano, que tener temor de Dios significa hacer lo correcto, tratar de agradar a Dios, aunque nadie nos esté mirando. Porque muchas veces, hermanos, cuando la gente está viendo, cuando estamos a la luz del día, cuando estamos frente a otras personas, es fácil portarnos bien. O nos ocultamos, o tratamos de escondernos. Pero cuando no hay ojos mirando, cuando lo que podemos hacer, lo podemos hacer en oculto, es cuando el temor de Dios, hermanos, se pone en práctica. El poderle decir, Señor, posiblemente nadie lo sabrá, posiblemente mi esposo no lo sabrá, mi esposa no lo sabrá, pero como yo sé que tus ojos están conmigo, yo no lo voy a hacer. Queridos hermanos, tenemos que saber, tenemos que entender que la tentación, la oportunidad pecaminosa saldrá a nuestro encuentro. No necesitamos buscarla, por eso tenemos que estar preparados. Número 2, algo muy interesante, hermanos, para podernos cuidar de estos dos virus que le hemos llamado hoy, que es el adulterio y la fornicación. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que la tentación siempre aparecerá disfrazada con atavío de libertad, de diversión sin compromisos y de diversión sin ataduras. Eso es bien peligroso, porque eso es lo que nos atrae. Sin compromisos, no hay problema. Sin compromisos, libre, amor libre, sin ataduras. Pero hermanos queridos, tenemos que recordar que el mundo nos puede ofrecer sin ataduras, sin compromisos. Pero tenemos que entender que el pecado siempre lleva ataduras. Siempre lleva ataduras. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 7, versículos 10, la segunda parte del versículo 10 hasta el versículo 12. Dice la palabra, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Si usted sigue leyendo el texto, hermanos, usted se va a dar cuenta que esa mujer que le salió al encuentro con atavío, no dice que era una prostituta, dice que andaba con atavío de ramera.
Si usted sigue leyendo el texto de capítulo 7 de Proverbios, nos dice que esa mujer era una mujer casada. Dice cuando le dijo, y el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Era una mujer casada, pero se disfrazó, pero se puso un atavío, dice con atavío de ramera. En ese tiempo bíblico, hermano, las mujeres que se dedicaban a ese tipo de profesión, como se le podría llamar, tenían una ropa particular, tenían una forma de vestirse para poderse distinguir de las demás mujeres. Esa mujer se disfrazó, se puso un disfraz, un atavío de ramera, para parecer lo que no era. Ella se presentó como una mujer que representaba la libertad, el sin compromiso. Disfrutemos sin ninguna atadura. Pero hermano querido, eso es una tremenda mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae ataduras. El pecado siempre te puede llevar a la esclavitud. No podemos caer en la artimaña del enemigo de ofrecernos, hermanos, una diversión sexual sin ataduras, sin compromisos. Hoy en día, usted lo sabe bien, en la sociedad es muy común el hablar de amigos con derecho. No, si no somos novios, no somos pareja, aquí sin compromisos, somos amigos pero con derecho. Hermano, claro, el enemigo siempre te va a plantear el adulterio y la fornicación como una diversión sin compromisos, con libertad, con tranquilidad. No quiero compromisos de nada, cada quien por su lado, solamente pasar momentos bonitos. Hermano, no nos dejemos engañar. El pecado siempre, dice la palabra, siempre nos va a llevar a la esclavitud. Dice la palabra del Señor en unos proverbios anteriores, que será el impío prendido en su propio pecado, enredado en su propio pecado. Claro, hoy en día, hermanos, la sociedad nos ofrece el pecado del adulterio y la fornicación como placer sin compromiso, sin ataduras. Placer sin compromiso, sin ataduras. Solo seamos amigos. No, yo no quiero compromiso, yo no quiero matrimonio, solo quiero diversión. Pero lo que no te puede ofrecer, lo que no nos puede ofrecer el enemigo es pecado sin consecuencias. Óigalo bien, hermano, no nos pueden ofrecer pecados sin consecuencias. Sí, te pueden decir fornicación y adulterio, pasarla bien, divirtámonos, pasemos un buen rato, como dicen las canciones hoy en día tan populares, pasemos un buen rato y después pensamos si nos enamoramos. Se oye muy bonito, se oye muy atractivo, qué bueno, diversión, pero sin ninguna atadura y compromiso de nada. Pero hermano querido, el mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero lo que no te puede ofrecer nunca es pecado sin consecuencias. Eso siempre traerá consecuencias. Y hermano querido, las consecuencias del adulterio y la fornicación son consecuencias muy duras, que destruyen tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia y todos aquellos que hemos visto con nuestros ojos, personas que se han enredado en ese tipo de vida, sabemos cómo terminan. Y quizás personas que lo han vivido en su propia vida podrán decir, eso es algo de lo cual es mejor mantenerse alejado, porque es un pecado que te esclaviza, que te vuelve esclavo, que te esclaviza la mente y el corazón. Por eso, hermanos queridos, tenemos que entender que la tentación del adulterio y la fornicación aparecerá disfrazado con atavío de libertad, de diversión sin compromisos y sin ataduras, pero no te lo pueden cumplir. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae ataduras. Número 3, para cuidarnos, hermanos, de ese virus, dos virus peligrosos que nos contaminan, que nos esclavizan, como es el pecado del adulterio y de la fornicación, tenemos que entender, hermanos, que Satanás es tan descarado, es tan astuto, Satanás es tan descarado, que aún dentro de los caminos de Dios tratará de hacernos caer. Dice la palabra, capítulo 7, versículos 13 al 15, se asió de él y le besó, con semblante, oiga bien, descarado, le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. ¿Cuántas personas utilizan la espiritualidad como un disfraz de su carnalidad? ¿Cuántas personas, aún dentro de la misma iglesia, hermano, eso es doloroso y muchas veces hasta da pena decirlo,
Pero hay muchas personas en la iglesia en general que no van a la iglesia por espíritu, van a las iglesias por carne y destruyen el rebaño. Llegan, hermanos, a utilizar esa espiritualidad, esa excusa o ese disfraz de espiritualidad para utilizarlo para la carne. Y tenemos que tener cuidado. Dice que esta mujer con semblante descarado, puede ser una mujer o puede ser un hombre. Hermanos, aquí no estamos especificando. Aquí la palabra de Dios dice mujer, pero sabemos que en la aplicación práctica puede ser mujer o puede ser hombre. Para los dos personas aplica, tanto para hombres como para mujeres. Dice que esta mujer le dijo, con semblante descarado, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Una mujer que cumplía la tradición religiosa. Si lo aplicáramos, hermanos, hoy en día podría haber sido, he estado orando por ti. He estado orando por verte. Le he pedido a Dios que me permita encontrarte. Yo creo que esto es de Dios. Hermano querido, que alguien te diga que eso es de Dios, no significa que lo sea. Óyelo bien. Que alguien te diga que eso es de Dios. El hablarte, el encontrarte, el que puedas tener una amistad con alguien, alguien te diga, yo creo que esto es de Dios. No te dejes engañar, tienes que tener discernimiento de espíritu. Tienes que entender que muchas personas utilizan nada más una pantalla de espiritualidad, de cristianismo, para cubrir sus verdaderas intenciones. Queridos hermanos, por supuesto que no es la generalidad, pero tenemos que abrir los ojos, porque hay un dicho popular, hermanos queridos, que dice que de todo hay en la viña del Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, que aún dentro del camino del Señor hay personas que todavía no han nacido de nuevo, que todavía no han tenido un verdadero encuentro con Cristo, que todavía, queridos hermanos, utilizan ese atavío como esa mujer, ese atavío de religiosidad, ese atavío, hermanos, de espiritualidad, ese atavío de cristianos para encubrir sus verdaderas intenciones de la carne. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que tener bien abiertos nuestros ojos espirituales. Que alguien utilice palabras bíblicas, palabras cristianas, de orado por ti, usted es mi sierva, yo tanto que he orado al Señor por usted. Usted tiene que tener su propia decisión, su propia comunión con Dios. Como dicen por ahí, hermanos, Dios me ha dicho que usted es la sierva de mi vida. Sí, permítame primero que Dios me lo diga a mí. Posiblemente le puede decir, Dios me ha dicho que usted es el siervo de mi vida. Bueno, qué bueno que Dios se lo ha dicho a usted. Permítame que Dios me lo diga a mí. Hermanos queridos, tengamos cuidado. Satanás es tan descarado que aún dentro del camino de Dios puede ponernos tropiezos. A veces dentro de la misma iglesia. ¿Pero por qué? Porque todos estamos en proceso. Porque todos estamos, hermanos, queriendo cambiar. Y muchas veces, lastimosamente, el enemigo nos utiliza como piedra de tropiezo. Por eso tenemos que tener mucho ojo espiritual, discernimiento, para poder saber lo que viene de Dios y lo que viene de la carne. También, hermanos, tenemos que entender que el adulterio y la fornicación se presentan de formas tan atractivas que muchas veces no pensamos en sus duras consecuencias. El adulterio y la fornicación se presentan muchas veces de formas tan atractivas que muchas veces no pensamos en las consecuencias. Dice la palabra que este hombre llegó y esa mujer le dijo, ven porque he perfumado mi cámara con mirra, con aloes y canelas. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje, una oportunidad pecaminosa, una oportunidad, hermanos, muy atractiva, una oportunidad, hermanos, que posiblemente parecería difícil de rechazar. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa y dice, oiga bien, lo rindió. Contrario a lo que muchos de nosotros podemos pensar, he logrado conquistar esa mujer, he logrado conquistar ese hombre, soy un gran conquistador. Pero la palabra de Dios no habla de conquista, habla de derrota, de derrota. Cuando el pecado nos derrota, cuando la tentación nos vence, dice la palabra, lo rindió. Ese hombre, cuando lo veían posiblemente del brazo de esa mujer, quizás sus amigos hubieran podido decir, qué conquistador, qué bueno,
qué labia la que tiene para hablar ese hombre que conquistó a esa mujer, y posiblemente para mucha gente podría ser digno de imitar cómo conquistó a esa mujer. Pero aquí no dice que es conquistador, aquí dice que fue vencido, aquí dice que es al contrario, que es derrotado. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque el pecado lo que quiere es verte derrotado. El enemigo lo que quiere es vernos derrotados. Tenemos que entender, hermano. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como entra el conquistador en la ciudad que ha conquistado. No dice así. Dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Eso es lo duro del adulterio y la fornicación, que no nos damos cuenta del error que estamos cometiendo hasta que la saeta traspasa nuestro corazón, hasta cuando ya es demasiado tarde. Por eso el Señor nos habla de una manera preventiva. Ten cuidado, porque tarde o temprano, si te enredas, la saeta va a traspasar tu corazón. Habrá dolor, habrá tristeza, habrán llantos, pero tenemos que entender que en Dios siempre hay una nueva oportunidad para podernos levantar. Un necio, hermanos, y un prisionero del pecado, dice la palabra, que es lo que nos volvemos cuando nos enredamos en la fornicación y en el adulterio, y que también sufriremos duras consecuencias. En conclusión, hermanos, para terminar esta mañana, ¿qué tenemos que hacer? Versículos 24 al 27 dice, ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Dice la palabra, aún los más fuertes han sido muertos por ella, por la tentación, por ese virus que nos cautiva, que nos esclaviza, llamado fornicación o adulterio. No podemos jugar con él. No podemos jugar con el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque aún hasta los más fuertes han sido muertos por ella. Hemos visto en historia caer grandes hombres, grandes mujeres, por el pecado de la fornicación. Tenemos que cuidarnos. Dice la palabra, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Caminará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. No. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber que no podemos jugar con el pecado y salir sin ninguna consecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Evitarlo, porque sí podemos vencerlo, porque la palabra de Dios dice que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Y si alguien preguntará, pero pastor, ¿por qué no oí esto antes? ¿Por qué no oí esta predicación meses atrás? Yo ya estoy enredado en esto. Querido hermano, nunca es tarde. ¿Por qué? Nunca es tarde porque en Cristo su misericordia siempre está disponible y Él puede darnos libertad si nosotros se lo pedimos de todo corazón. Queridos hermanos, las artimañas del enemigo, él es astuto, pero nuestro Dios nos ha dado sabiduría. Apliquemos la sabiduría a nuestra vida y seamos libres de estos virus tan destructivos como son el pecado, el adulterio y de la fornicación. Vamos a orar, hermanos. Pidamos la bendición del Señor en esta preciosa mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a nuestra vida, gracias por permitirnos aplicar nuestra vida, aplicar tu palabra a nuestra vida. Señor, te ruego que este mensaje haya sido de bendición para tu pueblo. Te ruego, Señor, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a tomarlo en cuenta en nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser sabios, Señor, ayúdanos, bendito Jesús, a no jugar con el pecado, a no darnos ese lujo, Señor, no tomar esa decisión tan necia de jugar, de coquetear con el pecado, porque al final terminaremos, como dice la palabra, con una saeta traspasando nuestro corazón. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón al Señor, yo le quiero invitar que ahí donde está, lo pueda hacer de la siguiente manera. Invite a Jesús a su vida hoy. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar.
te pido que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida, porque yo hoy confieso con mi boca que eres el Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre glorioso te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que nos haya acompañado en nuestro culto de Amaneciendo con Dios. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Les esperamos hoy por la noche a las 6 de la tarde en el estudio bíblico en la iglesia. Y desde acá les envío un abrazo a la distancia. Que el Señor nos bendiga a todos en este día.